En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Venimos a abrir nuestro corazón al Señor, que sale a nuestro encuentro para sanar y curar nuestras heridas, para infundirnos esperanza ante nuestras caídas, que son fruto de la debilidad que sentimos. Él no ha venido a condenar, sino a salvar. Nos tenemos que dejar cuidar y querer por Él, porque para eso estableció a la Iglesia con sus sacramentos. Los sacramentos son auxilios espirituales para los débiles, para los pecadores. Guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Diré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor.
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Dios guarda sus mandamientos. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace no más de 1 hora y media, después de la siesta, he estado disfrutando viendo un partido de tenis jugado por Nadal. Yo creo que ya está en las últimas, parece ser, porque físicamente el hombre está bastante agotadito, pero todavía va luchando con un gran pundonor, con mucha fuerza de voluntad. Uno de los riesgos que corremos los cristianos es el de pensar que somos nosotros los que tenemos que alcanzar la santidad, que es algo que lo lograremos mediante nuestros esfuerzos, mediante nuestra voluntad. Ese es uno de los riesgos que corre el cristiano, caer en el voluntarismo, pensar que con su voluntad férrea y firme va a lograr alcanzar eso que se ha propuesto, quitarse ese pecado, dominar esa pasión, ser más generoso con los demás. El Evangelio de hoy nos recuerda que no es así, que el santo no se hace a sí mismo, que más bien el santo se deja hacer por Dios y que por lo tanto solo damos fruto cuando estamos unidos a la vid. El sarmiento no da fruto por sí si no está unido a Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, no podremos dar fruto. Recordad aquel pasaje del Evangelio, de la Escritura, no del Evangelio, en el que San Pablo le pide al Señor que le quite una espina que tenía clavada. Nadie sabe a ciencia cierta qué espina, a qué espina se refiere. Posiblemente sería pues un pecado dominante, tentación recurrente, que una y otra vez
le amargaba la vida al pobre San Pablo, como esas chinas que se meten en el zapato y hasta que uno no logra sacar la china, no descansa. Pues así le pasaba al pobre San Pablo. Y entonces él mismo cuenta que por 3 veces le pidió al Señor que le quitara esa espina. Y la respuesta de Dios fue para él sorprendente y para nosotros aleccionadora. Le dijo: Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Es decir, no son nuestras fuerzas. Por más que deseemos la santidad, por más que desees dominar tu carácter, por más que luches por llevar una vida íntegra, no son tus fuerzas, no es tu voluntad, es Dios el que te dará la santidad. Es el Señor el que con su gracia y tu voluntad, lógicamente, y tu esfuerzo y tu sacrificio, pero es el Señor el que limpiará tu corazón de malas intenciones, el que te dará las fuerzas necesarias para luchar contra las tentaciones. Pero si no estamos unidos a Él, por más que nos empeñemos, por más voluntad que pongamos, no lo vamos a lograr. Porque para el ser humano es inalcanzable, debido a que la santidad es un don de Dios. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Por eso dice Jesús que si el sarmiento no está unido a la vid, no da fruto. ¿Y qué significa estar unido a la vid? Estar unido a la vid es dejarte cuidar por Cristo, que instituyó a la Iglesia con sus sacramentos. Y te dejas cuidar cuando en lugar de tener una concepción equivocada de lo que es la misericordia de Dios, piensas que Dios se cansa de ti. Pero es que Dios no se cansa de ti. El que se cansa de pedir perdón y ayuda eres tú. Dios no se cansa nunca, porque es misericordioso. Dios es. Nosotros no somos. Porque decimos que queremos hacer una cosa y no la hacemos. Pero Dios no. Dios hace lo que dice, porque es un Dios fiel a su palabra y a su voluntad. Y por lo tanto es misericordia, es uno de los atributos divinos. Y su misericordia no depende de que tú te la merezcas. Es gratuita, inmerecida, generosa, te precede, actúa antes de que tú se lo pidas. ¿O es que le pediste tú al Señor que enviara a su Hijo al mundo para salvarte? Lo hizo porque sabía que lo necesitabas. Lo hizo porque te amaba. Te precedió, dado que conocía tus necesidades. Él envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo y resucitando, pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio es que tenemos que vivir unidos a Cristo. Y esa unidad se visualiza, se realiza, primero dejándote cuidar por el Señor por medio de los sacramentos de la Iglesia. Confesión frecuente, aunque cueste, aunque a veces sea antipático porque no me apetece arrodillarme ante el sacerdote, porque significa un clavo a mi soberbia, tienes que ser humilde. Recordad lo que os comentaba la semana pasada, de cómo el diablo quiere que no nos arrodillemos ante el Señor, de cómo el diablo desea que pensemos que nuestro pecado no merece el amor de Dios. Pero eso no es verdad, eso lo dice el diablo, pero no lo dice Dios. Y yo, que soy o debo ser humilde, que tengo que ser buen hijo, me tengo que dejar cuidar por Dios por medio de los sacramentos, que son auxilios espirituales para los débiles y pecadores. En segundo lugar, estar unido a la vid implica oración, pero no significa que solo voy a venir a rezar a pedir o solo voy a venir cuando esté necesitado. Tendré que pedir especialmente cuando estoy necesitado, pero tendré que venir a rezar siempre. Tendré que hablar con Dios todos los días. Porque ¿qué es rezar? Decía Santa Teresa de Jesús que rezar no es más que tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Cuando uno tiene amistad con otra persona, no importa lo que haga. Puede ver un partido de fútbol, puede salir a cenar o a dar un paseo, o simplemente se ponen al día porque hace un montón de tiempo que no se han visto y tienen que contarse cómo les va la vida. Es estar con la persona que uno valora, quiere y ama.
Eso es hacer oración, estar con Cristo. Y habrá veces que estar con Cristo signifique decirle, anda Señor, échame un cable. Anda Señor, acuérdate de los que estamos sufriendo en la tierra. Te pido por esta persona o por la otra. En otros momentos simplemente tendremos que dar gracias. O simplemente habrá que estar con Él. Simplemente saludarle, estar con Él, porque me ama y yo le amo y necesito corresponderle. Y cuando uno reza, todos los días, y cuando su oración no se circunscribe solo a pedir, sino también a dar gracias, a estar con Él, cuando uno reza y se deja cuidar por Cristo mediante los sacramentos, da fruto. Da fruto, unos el 30, otros el 70 y otros el 100 por uno. Cada uno en función de sus dones y talentos y también de la voluntad de Dios, que es el que lleva a cabo la obra de la salvación en nosotros. A nosotros nos gustaría todo conseguirlo para allá. Estamos acostumbrados. ¿Quieres comprar algo? Te metes en el ordenador, pinchas la página de una gran superficie o de estas tiendas online, metes el número de tu tarjetita, si no, no te lo dan, y al día siguiente, 2 días o 5 días, tienes el producto en casa. La santidad no se consigue a golpe de ratón, de clip de ratón. La santidad se consigue con perseverancia, pidiéndoselo al Señor, luchando por conseguirla y sobre todo confiando en Él. Y anda que no hay veces donde tu experiencia es que por más que lo intento no logro dominar ese pecado o mis pulsiones. Y llega un momento en el que dices, caray, si pareciera que ya no está, porque no eres tú, es el Señor, que te lleva de su mano y que te va haciendo dar fruto y que a veces dirá, todavía no, todavía es demasiado pronto porque van a hacer la soberbia en tu corazón y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Todavía no. Él sabe. Y porque sabe, tiene unos tiempos distintos a los nuestros. Nos toca abandonarnos en Él, confiar en Él, no desesperar. Por eso, cuando luches una y otra vez denodadamente con toda tu voluntad por evitar la tentación y caigas, recuerda la frase de San Pablo. La cuenta él. Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. No eres tú, es Dios. Él muestra su poder en tu debilidad. Si tú eres humilde, si te abandonas, si le dejas que Él obre en ti la salvación, el Señor, a su ritmo, a su tiempo, irá completando en ti lo que falta para la santidad. Por lo tanto, abandono en Dios, que no significa bajar los brazos, significa luchar, oración, práctica de los sacramentos, cumplimiento de mis deberes. Cuando tú luchas cumpliendo con tus deberes, cuando evitas la pereza, la desidia, el abandono, ahí en una persona bien alimentada, porque rezas, porque dejas que el Señor te consuele por medio de los sacramentos, y cuando luchas es más difícil que entre el demonio. Pero cuando caes en la pereza, en el abandono, en la desidia, ahí el demonio hace estragos. Hace estragos porque encuentra un campo abonado para poner la semilla de la cizaña. Estás perezoso, no cumple con tus obligaciones, vives en un mundo donde tú eres la víctima, y entonces más pronto que tarde, claro, el demonio se frota las manos y saca mucho provecho. Pero si rezas, si practicas los sacramentos, si eres una persona que confías en la gracia de Dios y perseveras, y tienes una vida íntegra, luchas por vivir íntegramente, siendo fiel a tu conciencia, con la ayuda de la gracia de Dios, irás ganando batallas para poder ganar la guerra. Irás ganando batallas, irás caminando y ascendiendo hacia la santidad, porque el Señor te sostiene y te lleva. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Y en este abandono a Dios, en esta confianza hacia el Señor, es fundamental también que veamos su mano en todo lo que ocurre en nuestra historia. Decía el cardenal de París, el cardenal Lustiger, que cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, él lo ha querido hacer, pero que cuando llega a mi cara, es voluntad de Dios porque lo ha permitido. Dios no quiere el mal, pero sí se sirve
de acontecimientos que ocurren en nuestra vida y que humanamente pueden ser negativos para hacernos crecer. Se sirve, por ejemplo, de las caídas, para que tengamos más humildad, para que nos abandonemos más en Él, para que nos dejemos hacer. Se sirve también de los éxitos, para que veamos que no estamos tan corrompidos que no podemos hacer ningún bien. Se sirve también de las enfermedades, de la marcha, de la muerte de nuestros seres queridos, de los problemas que a veces tenemos en la vida. Se sirve para darnos lecciones. Pero hay que estar atentos, hay que dejarse aleccionar por Cristo, porque si te rebelas con Él porque no le entiendes o porque te duele lo que Él ha permitido, que no significa que el Señor te haya enviado males, pero sí que permite ciertas cosas, si te rebelas contra Él, no lograrás el objetivo, porque te has rebelado contra el Señor. Recuerdo hace muchos años, quizás alguno ya lo habrá escuchado, que estaba confesando y un señor pues vino a confesarse, me dice su nombre, le conozco, hacía muchos años que le conocía, me dice sus pecados y me comenta que ha contraído el SIDA. A mí me pareció algo duro, le dije, lo siento. Me dijo, no, padre Javier, aunque usted no lo crea, ha sido la salvación para mí y mi familia. Y le pregunté, ¿por qué? Y él me comentó, yo vivía perdidamente, gastando dinero, derrochando, malgastando, olvidándome de mi familia, tratando mal a mis empleados. Pero claro, ahora estoy enfermo y me he dado cuenta de las cosas. Gracias a la enfermedad me he dado cuenta de las cosas y he recuperado a mi familia, aunque voy a perder la vida posiblemente. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento todavía para esta enfermedad. Pero he recuperado a mi familia, he recuperado la integridad de mi vida, me he dado cuenta de qué era lo importante en mi vida, que no era el hedonismo, disfrutar de la vida sin ningún tipo de límite. Aquello que era negativo, tener una enfermedad como el virus del SIDA, se convirtió para él, porque así lo entendió, en algo positivo, porque le ayudó a que los meses o años que estuviera aquí pudiera disfrutar llevando una vida íntegra, respetando a Dios y también a su propia familia. Entró la salvación en su casa gracias a una enfermedad que posiblemente se lo llevaría a la tumba, pero gracias a esa enfermedad entró la salvación espiritual y él estaba feliz, feliz porque el Señor le había tocado el corazón, le había abierto los ojos y le había enseñado qué era importante en la vida. Decía el Evangelio que el Padre poda para que demos más fruto. En lugar de rebelarnos contra Dios cuando no comprendamos sus planes, aceptemos los planes de Dios. Colaboremos con el Señor ofreciendo nuestras cruces y dolores. Tengamos una visión sobrenatural de todo lo que nos ocurre. Confiemos que Dios es el Señor de la historia y solo Él sabe lo que nos conviene. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos, gracias a nuestras obras de caridad y misericordia, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, para que el Señor les consuele en su dolor. Roguemos al Señor. Por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas y se mantenga unida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Tony, Nilo, Federico, Benjamín, Javier, Ileana y Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La próxima semana tiene 2 días festivos, el 1 de mayo y el 2 de mayo. Pero ninguno de esos 2 días, ni el 1 de mayo, que es la fiesta de San José Obrero, ni el 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, son días de precepto. No es obligatorio venir a misa, pero que no sea obligatorio no significa que no podáis venir. Aquí tendremos las misas habituales que tenemos entre semana, los días laborables. Por la mañana 9:30, por la tarde 8:30. Pero si estáis y hay posibilidad, ¿por qué no ir a misa? Para dar gracias al Señor, para pedirle que nos ayude, para encomendar la necesidad de los nuestros. El sarmiento tiene que estar unido a la vid, y estar unido implica práctica de los sacramentos y oración. Espero que paséis una feliz semana. Si marcháis de puente, que descanséis. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Virgen María, por nuestro país, para que se mantenga unido y no abandone sus raíces cristianas. Regina Celi, letare, aleluya.